¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Sean bienvenidos una vez más a esto que se llama Comic Manía Extra. El día de hoy vamos a explorar un personaje que es uno de mis favoritos. Yo sé que no muchos de ustedes les gusta tanto este personaje como me gusta a mí. De hecho, muchos de ustedes estoy seguro que prefieren a los reemplazos de este enorme personaje, de este magnífico personaje, pero yo siento que es simple y sencillamente porque no conocen las buenas historias del personaje, porque no conocen la historia del personaje. Entonces, obviamente, mi trabajo es tratar de comunicar mi pasión y mi amor por este increíble personaje. Me refiero al mejor linterna verde de todos y su nombre es Hal Jordan. Dato curioso, el legendario Gil Kane se inspira en el actor Paul Newman para la apariencia de Hal Jordan, el primer Green Lantern de la Tierra. Vamos a empezar a hablar de este gran personaje. Como mencioné, sé que hay muchísimos linternas verdes en el universo. De hecho, hay en este momento 7200 linternas verdes. Antes de eso solo habían 3600. Todo eso se explicará, pero para mí solo hay uno y su nombre es Hal Jordan. Como todos podrán ver, él es un hombre de la Tierra, es un terrícola, piloto aviador, a eso se dedica. Originalmente trabajaba para Ferris Aircraft, donde era un piloto de pruebas, pero ha tenido otros trabajos a través del tiempo, cada uno más embarazoso que el anterior, pero al final del día, para lo que él sirve, para lo que él es para ser un piloto de pruebas, porque él no le tiene miedo a nada, totalmente temerario. Como todos ustedes saben, antes de que existiera Hal Jordan, en 1940 empieza la idea de un hombre con una linterna y un anillo mágico o que le brinde algún poder. El primer linterna verde terrícola o terrestre fue Alan Scott, mas él no era parte de los Green Lantern Corps. Él solo era un hombre que encuentra una linterna mágica, forja un anillo de dicha linterna y empieza a pelear contra el crimen. Como podrán ver, su uniforme no es el uniforme de un linterna verde oficial y tampoco es parte del cuerpo de linternas verdes, que como les menciono, originalmente eran conformados por 3600 miembros y ahora solo son más, son 7200, el doble, ya que hay dos linternas verdes por sector. ¿Por qué son 3600? Porque el centro del universo es el planeta Oa y hay 3600 sectores alrededor de este planeta, y originalmente había un linterna verde por sector. Ahora, al igual que los policías, hay dos linternas verdes por sector. Curiosamente, la Tierra tiene, creo que en este momento, 6 linternas verdes. Pero bueno, todas las aventuras que nos interesan y nos competen se encuentran en la Tierra y por ende tenemos más linternas verdes. La primera aparición de Linterna Verde fue en este número de Showcase en 1959. Originalmente, como les mencioné, aparece nuestro buen amigo Alan Scott en All American Comics número 16. Y él más que nada tiene sus aventuras en los años 40. Como todos recordarán, hay por el 45, después de la Segunda Guerra Mundial, el interés por los personajes superheroicos se pierde y otros géneros son los que empiezan a tomar control de todo lo que son los cómics. Entonces, por muchos años se dejaron de publicar títulos de superhéroes. Creo que los únicos que continuaron por muchos años más fueron Batman, Superman, la Mujer Maravilla y esporádicamente el Capitán América. Y fue hasta 1956 con el retorno de Flash que empiezan otra vez a estar de moda los superhéroes. En 1956 sale Barry Allen, el segundo Flash, el que todos conocemos, el que está todo vestido de rojo, y tiene tanto éxito que Julie Schwartz, el editor de DC, decide que ya es hora de revivir a los demás personajes utilizando la misma fórmula que utilizaron con Flash. Mantienen los poderes, mantienen el nombre, cambian el traje, cambian el origen. Lo mismo hacen con Linterna Verde, agarran el nombre y los poderes de Alan Scott,
se los brindan a este hombre llamado Hal Jordan, cambian su origen, cambian su nombre, cambian su traje y cambian su motivo y también curiosamente cambian su debilidad. El primer linterna verde terrestre, Alan Scott, su vulnerabilidad era la madera, pero como podemos ver en esta portada, una de las la vulnerabilidad de linterna verde Hal Jordan es el color amarillo. ¿Por qué? Ahorita les explicaré. Su origen es muy básico. El linterna verde del sector 2814, donde está situado la Tierra, es Abin Sur. Abin Sur estaba en una nave espacial. Esta nave espacial tiene un fallo. Se estrella contra la Tierra. Le pide a Abin Sur, a su anillo, encontrar a un hombre con enorme fuerza de voluntad y totalmente sin miedo, que son dos de las cualidades que te hacen poder pertenecer a los linternas verdes. El anillo encuentra a Hal Jordan. Hal Jordan va a ver a Abin Sur. Abin Sur muere, le da el anillo a Hal. Hal toma el anillo, toma el uniforme y se transforma en linterna verde. Antes de morir, Abin Sur le dice que tiene que recitar un oath, que se llamaría un juramento. Cada 24 horas el anillo pierde su carga. Lo que tiene que hacer Hal es tomar el anillo, pegarlo contra una batería, una linterna verde, y cargar su anillo, y de la manera que carga el anillo es diciendo este juramento: in brightest day, in blackest night, en el día más brilloso, en la noche más oscura, no evil shall escape my sight, el mal no escapará de mi vista, let those who worship evil's might, aquellos que adoran el mal, beware my power, Green Lantern's light, teman mi poder, el poder de linterna verde. Carga su anillo y ya puede enfrentarse contra el mal. El origen de la linterna, del traje de los Green Lantern Corps o del cuerpo de linternas verdes es explicado más adelante. Resulta que había un planeta llamado Malthus. En este planeta vivían los malthusianos y resulta que un grupo de malthusianos deciden abandonar su planeta, colonizar Oa, que es, como menciono, el planeta que está en el centro del universo. Todos estos personajes tienen enorme poder, pueden controlar la luz la luz verde, esta energía verde que necesita de enorme fuerza de voluntad para ser controlada. Logran juntar esta energía verde y la ponen en una batería enorme que se encuentra en Oa. Crean pequeñas baterías y lo que sucede es que la energía verde que se encuentra dentro de esta batería se canaliza a través de las baterías pequeñas y estas baterías pequeñas pueden recargar los anillos del cuerpo de linternas verdes. Supuestamente ningún linterna verde debe de cargar su anillo en la batería gigantesca que está en Oa, porque es demasiado poder para un ser humano. Curiosamente, hay una persona que ha cargado su anillo múltiples veces en esta enorme batería, y me refiero obviamente a Hal Jordan, porque él es un rebelde. Una de las cosas que más me gusta del personaje de Hal Jordan es que, a diferencia de la mayoría de los héroes de DC, que son personajes perfectos, que son personajes muy rectos, muy conformistas a las reglas, Hal Jordan es un rebelde. Constantemente está cuestionando la autoridad y se está rebelando contra ella. Eventualmente esto será retado por Flecha Verde, ya llegaremos a esa parte de su historia, pero originalmente, como es pensado el personaje, como es creado el personaje, es un hombre que rompe las reglas, cuestiona la autoridad, es un rebelde, y por eso me encanta el personaje, porque es casi como un personaje de Marvel, o sea, mucho más humano en el mundo DC, donde todos son perfectos dioses. Bien. Y resulta que la razón por la cual los malthusianos abandonan Malthus, se van a Oa, logran juntar esta energía verde, que tiene una forma física de la cual hablaremos más adelante. Esta forma
meten esta forma física, esta energía verde dentro de la linterna y crean primero a unos robots llamados los Manhunters, que igual también pueden controlar la energía verde de otra manera, a través de una pistola. Y más adelante crean a los Green Lantern. Ya en otra ocasión les contaré, cuando hable de los Manhunters, les contaré por qué dejaron de utilizar a los robots Manhunters. Y crean a los linternas verdes para pelearse contra el mal de todo el universo. Es la simple y sencilla razón de que la causa del mal dentro del universo es culpa de los maltusianos. Los maltusianos eran científicos, se dedicaban a entender el universo, a explorar el universo, no interferir con el universo. Fueron una de las primeras razas que existió en el universo DC. Y ellos trataban de crear el bien y nomás proteger todo lo que tenían a sus alrededores, y el mal en general no existía en el universo. Hasta que un maltusiano llamado Krona decide averiguar e investigar el origen del universo, crea una máquina del tiempo para poder ver el momento de la creación, a pesar de que este conocimiento era prohibido. En el momento que él utiliza esta máquina para ver el momento de la creación del universo DC, la criatura, el ser divino que está creando el universo, nota que Krona lo está observando, y en ese momento hay una enorme explosión, Krona muere y el mal empieza a existir en el universo. Se sienten responsables los maltusianos y deciden crear grupos que se enfrenten a todo este mal que ha sido creado por uno de sus miembros. Y de esa manera es como inician los Guardianes del Universo. Toda esta historia es resumida y tratada en una miniserie de 3 números llamada Tales of the Green Lantern Corps. Como podrán ver, el TP existe, es muy fácil de conseguir. El arte está 2-3, la historia está muy, muy, muy buena. Aquí es uno de los momentos que definen a Hal Jordan como el mejor Linterna Verde de todos, ya que llega un momento donde los mismísimos Linternas Verdes están perdiendo la batalla y necesitan a alguien que tenga una fuerza de voluntad enorme y cero temor para unirlos, forjarlos otra vez como equipo, darles esperanza y de esa manera derrotar a sus enemigos. El enemigo de esta miniserie obviamente es Krona, que ha regresado a la vida con la ayuda de un ser maldito llamado Necron. Necron es un aspecto de la muerte del universo DC. Hace un trato Krona con Necron para que le permita regresar, derrotar a los guardianes, derrotar a los linternas verdes, para que de esa manera Necron pueda invadir la Tierra y abandonar ¿cómo se llama este lugar? Sería, no la ultratumba, sería el inframundo que él controla. Afortunadamente, gracias a Hal Jordan, logran detener a Necron y a Krona. Muy, muy buena miniserie, se las recomiendo muchísimo y van a entender todos los inicios de los Guardianes del Universo y también de los Green Lantern. Otra miniserie que explora el origen de Hal Jordan es una que se llama Green Lantern Emerald Dawn. Esta es la portada, ¿ok? No es perfecta, tiene problemas. La caracterización de Hal es un poquito de niño berrinchudo, pero vemos un arco del personaje de cómo empieza como un niño indeciso, algo torpe, y va emprendiendo su camino como el mejor linterna verde de todos los tiempos. Vemos su entrenamiento, vemos cómo conoce a algunos linternas verdes que serán muy importantes en su vida, como su mejor amigo dentro del cuerpo de linternas verdes, que es Tomás Re, su primer encuentro con Sinestro, que eventualmente se volverá su enemigo. Aquí, cuando todavía Sinestro era un linterna verde, es uno de sus entrenadores. También conoce a Kilowog, que eventualmente será parte muy importante del cómic de Green Lantern. Aquí es donde vemos que también fue uno de sus entrenadores. No es un cómic perfecto, pero se los recomiendo para que tengan una idea más o menos de quién es Hal Jordan y cómo empieza Green Lantern. Les recuerdo el título, es Emerald Dawn,
o Amanecer Esmeralda en español. Un mejor cómic aún es Green Lantern Secret Origin, escrito por Jeff Jones. Agarran todo lo propuesto antes, en todos los cómics, todos los orígenes de Hal Jordan, y los unifican para que de esta manera tengamos un origen común que todos pueden conocer. Adapta varias cosas que han ocurrido en diferentes lugares y también lo unifica con todas las historias que él quería contar en un futuro. Entonces, sí les recomiendo Emerald Dawn, pero aún mejor Green Lantern Secret Origin. También otra historia que les recomiendo es el anual número 3, si estoy en lo correcto, del título Green Lantern, que se llama Tales of the Green Lantern Corps. En vez de enfocarse en Hal Jordan, se enfoca en diferentes linternas verdes de diferentes sectores, para que tengamos una idea más clara de quiénes son estos personajes. Y aquí hay una historia de Abin Sur, escrita por uno de mis ídolos de los cómics, su nombre es Alan Moore, donde vemos cómo es que él recibe la profecía de la noche más oscura, y cómo es que él descubre cómo va a morir y quién lo va a reemplazar. Y le dice, no te preocupes, tu muerte tendrá un significado porque tú le darás tu anillo al que se volverá el mejor linterna verde de todos los tiempos. Como les mencioné antes, uno de los problemas con los personajes creados durante la Era de Plata es que todos tenían una vulnerabilidad muy definida. En el caso de Superman, como todos saben, es la kriptonita. Y en el caso de Green Lantern era el color amarillo. Entonces llegó un momento que se volvió algo ridículo porque cualquier cosa amarilla impedía que él pudiera utilizar su poder. Y cuando tienes a un villano, que es tu villano constante, tu archienemigo, en este caso Sinestro, que tiene un anillo que puede lanzar luz amarilla, pues obviamente se vuelve bastante difícil que te enfrentes con él mes tras mes y que le ganes cuando ya se ha especificado clarísimo que tu anillo y tu poder no puede hacer nada contra el color que él controla. También tenía un villano que es bastante ridículo, su nombre es Goldface o Cara de Oro, que era un hombre cubierto de pies a cabeza de una capa dorada, y por ende cuando se enfrentaba contra Linterna Verde, lo podía vencer bastante fácil, siendo que era amarillo. Como que no sé en qué momento todos los villanos se enteraron de que su vulnerabilidad era amarilla, tanto así que hasta villanos que en realidad no deberían de darle pelea para nada, como Jabalina, que literalmente tiene nomás estos palos que uno lanza, en inglés se llaman javelin, me imagino que aquí también se llaman igual jabalinas, y su traje era mayormente amarillo, y lanzaba estas jabalinas, que son estos palos con punta, que siempre que lo golpeaban explotaban y lo llenaban de amarillo, y por ende no podía utilizar sus poderes. Se vuelve algo bastante torpe y repetitivo, que afortunadamente nuestro buen amigo Jeff Jones buscó la manera de brincarse esa vulnerabilidad. La vulnerabilidad existe, mas no es tan tajante como la pintaban antes. La razón por la que esta vulnerabilidad existe es mencionado varias veces, que hay una impureza dentro de la linterna gigantesca, y esta impureza es una impureza amarilla. Mucho tiempo después descubrimos que esta impureza en realidad es un ser vivo, es un ser de energía que representa todo el miedo del universo. Esta criatura se llama Parallax y es de color amarillo. Cuando los guardianes deciden crear a los linternas verdes, deciden que tenían que atrapar al miedo para que su cuerpo de linternas verdes no tuviera miedo. Agarran a esta criatura, la encierran dentro de la linterna y crea una impureza donde, si logras vencer tu miedo, puedes utilizar tu anillo contra las cosas amarillas. Si tu miedo todavía no ha sido logrado, si tú todavía no has logrado vencer todo el miedo que tienes dentro de tu cuerpo, no vas a poder hacer nada contra lo amarillo. Así es como funcionan los anillos. Eso me gustó mucho más. Entonces ya descubres que si tú eres en serio un hombre sin miedo, tu anillo sí puede hacerle algo a las cosas amarillas. Pero si eres novato, estás empezando, te acaban de reclutar dentro del cuerpo de linternas verdes, es muy probable
que no puedas utilizar tu anillo contra cosas amarillas. Más adelante descubriremos que hay diferentes aspectos de energía de diferentes colores que tienen diferentes representaciones. Descubriremos que la criatura que tiene el poder verde que está dentro de la batería se llama Ion, Ion, se llama Ion, y es como una ballena. También hay un toro rojo, que es el que representa las linternas rojas. Hay un personaje llamado el Depredador, que representará a las linternas violetas, etcétera, etcétera. ¿Ok? Todo esto aparece dentro de las historias que cuenta Jeff Jones. Son muy buenas y las recomendaré más adelante. Um, una de las cosas más importantes de esta criatura llamada Parallax, como les digo que es este aspecto que representa el miedo, es que él es el villano detrás de las escenas de una de las peores historias jamás contadas en el título de Green Lantern. Es el favorito de varios de ustedes. Es la historia que yo más odio. Se llama obviamente Crepúsculo Esmeralda, en inglés Emerald Twilight. Y es cuando esta criatura toma posesión del cuerpo de Hal Jordan y hace que Hal Jordan se torne villano, y varias otras cosas ocurren que exploraré más adelante. Afortunadamente, en una miniserie muy buena de Jeff Jones llamada Green Lantern Rebirth, después de su muerte, larguísima historia, Hal Jordan regresa a la vida, retoma su cuerpo, retoma su lado heroico, logra sacar por completo todo su miedo, logra exorcizar a Parallax de su cuerpo, se enfrenta contra Parallax y lo logra vencer, y obviamente vuelve a tomar su lugar como el Linterna Verde más importante de todo el universo. Así como nos presentaron ya el personaje de Parallax, poco a poco empiezan a presentarnos a diferentes aspectos y diferentes corporaciones, y una de las primeras corporaciones que tenían que presentar después de los Green Lantern Corps era los Sinestro Corps. Los Sinestro Corps es el cuerpo de linternas amarillas lideradas por Sinestro. Como el hombre tiene enorme ego, le pone a su corporación su propio nombre. En vez de ponerle los Yellow Lanterns o las linternas amarillas, les pone los Sinestro Corps. Como todos ustedes saben, en algún momento Sinestro fue un linterna verde. Fue expulsado de los linternas verdes por abusar su poder. Logra tomar posesión de un anillo de energía amarilla. Se vuelve uno de los villanos más recurrentes de Hal Jordan. Y aquí decide juntar a todo un grupo de personas que representan el miedo para enfrentarse contra los linternas verdes, que obviamente ellos representan la fuerza de voluntad. Viene esta historia llamada The Sinestro Corps War, la guerra contra el cuerpo de Sinestros, una de las mejores historias que jamás he leído en mi vida. Se las recomiendo muchísimo. Las batallas están muy bien logradas. Parece varias veces que los linternas verdes van a perder. Logran ganar así de pura chiripa. No solo aparece Sinestro como villano, también aparece el Superboy de Tierra Prima, que fue uno de los villanos más importantes después de Infinite Crisis. También aparece el Antimonitor, que es uno de los villanos más importantes de la Crisis de Tierras Infinitas. Y también aparece el Superman Cyborg, o el Cyborg Superman, que fue uno de los reemplazos de Superman después de la muerte de Superman. Otro villano muy importante dentro del título de Linterna Verde es Star Sapphire o Estrella Zafiro. Su identidad secreta es la de Carol Ferris, la hija del dueño de Ferris Aircraft, donde trabaja Hal Jordan. Entonces la relación, y obviamente Hal está saliendo con Carol, es una relación bastante difícil porque él es el empleado del papá. Y eventualmente cuando el papá se retira, ella va a ser la dueña de Ferris Aircraft y él va a ser su empleado. Y pues tenemos aquí a un empleado, un piloto de pruebas, que está saliendo con la jefa. La jefa es una persona muy seria, una persona muy recta, una persona muy obediente a las reglas y quiere que todos sus pilotos sean igual de obedientes. Y obviamente ella, a pesar de que no quiere, se siente una enorme atracción ante el chico malo, ante el rebelde, y es obviamente Hal Jordan. Hal sabe esto y se aprovecha bastante de esto. Tiene una relación increíblemente complicada, pero obviamente hay mucho amor entre ellos, y eventualmente sí terminarán juntos. ¿Cómo adquiere sus poderes Carol Ferris? Pues muy fácil. Hay una
grupo de alienígenas llamadas las Samaronas, y ellas le otorgan una estrella zafiro que le da poderes similares a los de Linterna Verde. Fue más adelante que Jeff Jones dijo, bueno, si ya tenemos a los linternas verdes y tenemos a los linternas amarillas y tenemos a estas chicas, las estrellas zafiro, que tienen poderes similares y son de un tono diferente, es cuando decide que no había solo una corporación de linternas o dos o tres, sino habían en total 9. 7 que representan el espectro visual y 2 que representan los extremos, el negro y el blanco. Cada uno de ellos tiene un avatar, tiene un, digamos, un ser de energía todopoderoso que representa estas corporaciones, y cada uno de ellos representa una emoción o un estado. ¿Ok? Y obviamente el que está en medio, que es los linternas verdes, que son el balance, ellos representan la fuerza de voluntad. Va de la siguiente manera: los linternas negras obviamente representan la muerte, que es bastante obvio. Un villano de Hal Jordan llamado Black Hand es el avatar de las linternas verdes, perdón, de las linternas negras. También están las linternas rojas, que representan la ira. Está el linterna naranja, que representa la avaricia. Los linternas amarillas, representados por Sinestro, que representan obviamente el miedo, como ya había mencionado. Los linternas verdes, que como ya les acabo de decir, son la fuerza de voluntad. Los linternas azules, que representan la esperanza. La tribu índigo, que representan la compasión. Las estrellas zafiro o las linternas violetas, que representan el amor, y las linternas blancas, que representan la vida. En general solo hay un linterna blanco. Solo las mujeres pueden ser miembro de las linternas violeta. La corporación que tiene menos miembros son los linternas azules, porque cada uno de los miembros va dándole un anillo a una persona, a una persona, a una persona. No lanzan todos los anillos de golpe, entonces son muy pocos miembros aún. Y en el caso muy particular de los linternas de la avaricia, los linternas naranjas, es uno que se llama Larfleeze, que toma control de la batería amarilla, perdón, de la batería naranja, y lo que hace es que mata a seres vivos, se queda con su alma, y su alma se transforma en un linterna naranja. Entonces, de alguna manera u otra, aunque son un grupo, siguen siendo de una sola mente, porque son tan avaros que no pueden permitir que nadie más comparta su poder. Entonces, al final del día, todas las linternas naranjas son aspectos del mismísimo Larfleeze, de alguna manera u otra. Todo esto es explicado y explorado en diferentes números o mejor dicho, diferentes arcos de Green Lantern. Uno de ellos es Rage of the Red Lanterns, donde obviamente vemos a los linternas de la ira. Otra de las historias es Agent Orange, donde conocemos a Larfleeze y a todos los linternas naranjas. Esto culminará en lo que le llaman la Guerra de la Luz, donde todas las linternas de las diferentes corporaciones se enfrentarán para ver quién es, digamos, la corporación que puede controlar a las demás. Afortunadamente descubren que aunque no tienen muchas cosas en común y constantemente se están peleando, hay dos cosas que tienen en común. Una, que Hal Jordan logra dominar cada uno de los anillos, con la excepción obviamente del anillo violeta, pero logra controlar todos los demás anillos. Y eventualmente tiene que él buscar la manera de unirlos y hacer las paces, porque la única manera de que ellos se pueden enfrentar a la guerra que se aproxima es si todos están unidos. La guerra que se aproxima se llama La Noche Más Oscura o Blackest Night. Como les menciono, un personaje muy chafa que salía en los cómics de Green Lantern llamado Black Hand, que tenía aventuras muy tontas, era un personaje totalmente olvidable. Eventualmente lo toma a Jeff Jones y lo hace el avatar de la muerte. Y, como les menciono, uno de los aspectos de la muerte, en este caso es Necron. Necron regresa y descubrimos que
después de su primer enfrentamiento con las fuerzas de los Linternas Verdes, se quedó con ganas de invadir la Tierra. Tiene un plan a largo plazo utilizando a Black Hand y sus linternas negras. Es como decide enfrentarse a los linternas verdes y a todo el resto de los seres vivos. Y curiosamente, las criaturas creadas por Black Hand y Necron, que son estas linternas negras, solo pueden ser derrotadas por dos linternas de diferentes corporaciones. No pueden ser dos linternas verdes o dos linternas rojas. Tienen que unir fuerzas los linternas verdes con las diferentes corporaciones porque son la energía de dos diferentes anillos que pueden destrozar a estos zombies cósmicos, que básicamente son los linternas negras. Una de las cosas más interesantes de los linternas negras es que sus rangos estaban compuestos por los amigos y familiares de todos los héroes de la Tierra para que de esa manera les cause un verdadero conflicto el poder matarlos. Y no solo eso, también todos los héroes que en algún momento hayan muerto y regresado a la vida, en automático podían ser reclutados por los Anillos Negros para volverse linternas negras. Entonces la mayoría de los héroes más poderosos de toda la Tierra en automático se vuelven linternas negras. Y descubrimos que lo que había sucedido o lo que había permitido que estos héroes puedan regresar a la vida es porque Necron mantenía las puertas de la vida y la muerte entreabiertas para que de esa manera los héroes pudieran regresar a la vida y él pudiera en cualquier momento invadir la Tierra. Dato curioso. Antes de ser villano y líder de los Sinestro Corps, Sinestro fue el Green Lantern del sector 1417. Además de ser miembro de los Green Lantern Corps, Hal Jordan es también miembro original de la Justice League of America o la Liga de la Justicia. Como podrán ver, es la primera aparición de esta agrupación. Batman y Superman, aunque sí eran miembros del equipo, casi no salían. Trataban de darle un poquito más de juego a los personajes que no eran tan populares, como Aquaman, Martian Manhunter, Flash, Wonder Woman y sin duda Hal Jordan. Batman y Superman tenían sus propios títulos, ya tenían mucha fama. Entonces querían concentrarse en estos personajes. Poco a poco empezaron a decidir los escritores y los editores que mientras más personajes populares metieran a la Justice League, mucha gente más estaría comprando el título. Entonces le empezaron a dar más juego no solo a los 7 miembros originales del equipo, sino a todos los miembros que en alguna vez formaron parte del equipo y trataron de meter a todos los personajes importantes del universo DC dentro de esta agrupación. Estos años formativos de la JLA fueron explorados por Mark Waid y Barry Kitson en la miniserie de 12 números llamada JLA Year One. Se los recomiendo muchísimo. Gracias a la crisis en Tierras Infinitas hubo algunos cambios en los miembros originales y tuvieron que sustituir a Wonder Woman por Black Canary, ya que después de la crisis en Tierras Infinitas, en el momento en el que la princesa Diana llega al mundo de los hombres, ya habían estado la Liga de la Justicia unidos por mucho tiempo. Entonces esto causó muchos problemas con la continuidad y cuando deciden contar el origen de la JLA después de la crisis, tuvieron que hacer algunos cambios y algunas modificaciones. 4 de los miembros originales, Green Lantern, Flash, Martian Manhunter y Aquaman, no habían tenido estos mismos problemas, pero sí Wonder Woman, la cambiaron por Black Canary y para mis gustos creo que funciona mejor ya que el equipo termina siendo uh, compuesto por personajes no tan poderosos y no tan populares. Entonces estos 12 números sí te sirven para explorar cómo estos personajes se vuelven héroes y se vuelven un equipo. En serio se los recomiendo muchísimo. Uno de los mejores momentos es cómo poco a poco Hal Jordan le quita la paciencia a todos los miembros del equipo porque es muy, ¿cómo puedo decir esto? Es muy egocéntrico
es muy engreído, constantemente quiere tomar control del equipo, y aunque ninguno de los miembros del equipo ha decidido que él debe de ser el líder o quién de ellos debería ser el líder, él en automático piensa que debe de ser el líder nomás porque es uno de los más poderosos y porque en serio su nivel de ego es total. Son buenísimos esos 12 números, se los recomiendo bastante. Y además de ser una excelente exploración del equipo, vamos viendo cómo poco a poco algunos de los miembros van buscando cosas en común y se van volviendo amigos. Y una de las amistades más fuertes que logra hacer Hal Jordan en este equipo es obviamente a Barry Allen, alias Flash. Su amistad es explorada en esta miniserie de 6 números llamada The Brave and the Bold. Yo sé que no muchos de ustedes la han leído, es muy fácil de conseguir y muy recomendable. El mismo equipo creativo de JLA Year One son los que trabajan en esta miniserie de 6 números. En realidad es divertidísima porque ves toda la evolución de estos dos personajes, toda la evolución de su amistad y como a través de los años, no importa cuántas tonterías haga Hal Jordan, Barry Allen siempre lo va a apoyar, porque al final del día ambos son justicieros, ambos creen en el bien y la justicia y también curiosamente ambos son policías. Uno es un policía intergaláctico, otro es un policía terrestre, en específico de Central City, pero al final del día los dos pelean por el bien y la justicia. Excelente cómic, muy recomendable. Otra de las amistades muy importantes que hizo Hal en el equipo es con Oliver Queen, alias Green Arrow. Obviamente su relación es un poquito más tempestuosa, como podemos ver en esta serie llamada Green Lantern, Green Arrow, Hard Traveling Heroes. Lo que termina sucediendo es que el título de Green Lantern no era tan popular, poco a poco estaba perdiendo lectores. Green Arrow no tenía su comic book propio, aparecía en diferentes títulos, con ya sea haciendo equipo con los diferentes héroes titulares del cómic o en 8 páginas o 12 páginas al final del cómic, pero no tenía su propio título y no pensaban que él podía sostener su propio título. Y lo que deciden hacer es unificar a estos dos héroes para contar historias con ellos dos, siendo que los dos pues, eran miembros de la Liga de la Justicia, tenían ideologías políticas diferentes, tenían maneras de ser diferentes, uno era más conservador, el otro era más liberal, y uno era muy poderoso y el otro no era tan poderoso. Curiosamente, el equipo creativo es genial, es Denny O'Neil y Neil Adams. Como todos ustedes saben, ese es el equipo creativo que toma a Batman al final de los años 60 y lo regresa a ser un caballero nocturno, un detective oscuro, y lo aleja total y completamente de las historias tan tontas y torpes y graciosas y casi chuscas que existieron durante todo lo que fueron los años 50 y 60. Y en estos momentos, Denny O'Neil y Neil Adams era uno de los mejores equipos creativos. Lo que hicieron con Superman fue bastante lindo. Lo que hicieron con Batman fue, bueno, rescataron el personaje total y completamente de la basura de las historias que estaba teniendo en ese momento. Y lo que hacen con Green Lantern y Green Arrow es espectacular, porque son los primeros cómics que involucran lo que estaba pasando dentro de los Estados Unidos como sociedad y temas de la sobrepoblación, temas de las drogas, temas del racismo, todos son tratados dentro de estos cómics. Desafortunadamente, se vuelven tan populares estos cómics y tan emblemáticos e icónicos que la caracterización de ambos personajes es la que es utilizada a través de los años. Y en el caso de Green Arrow, que era un personaje sin personalidad, era un personaje sin un carácter bien definido, al hacerlo el que cuestiona a los gobernantes, el que cuestiona a la policía, el que cuestiona las reglas, hace que crezca mucho el personaje, porque lo hace un opuesto o un antagonista en todas las historias donde él está, siendo que todos los héroes de DC son mucho más rectos. Desafortunadamente, Hal Jordan era el rebelde,
pero dentro de estos títulos, para que haya un contraste, lo tienen que hacer más conservador. Entonces lo terminan haciendo muy tonto, muy torpe, muy desinformado, y de esta manera hacen que el personaje se aleje de sus raíces como el héroe rebelde, ¿no? Se vuelve el secundón o el patiño a Oliver Queen. Y por muchos años, desafortunadamente, esta caracterización afectó a Hal y lo hizo aún menos popular de lo que ya era, ¿no? Una de las historias más importantes dentro de este título es cuando descubrimos que Speedy, después Arsenal, mejor conocido como Roy Harper, que era el compañero de Green Arrow, cae en las drogas, se vuelve un drogadicto, que su droga de preferencia es la heroína, que es una de las más peligrosas drogas que existe. Y lo padre de este número es que durante todo el título está Oliver Queen diciéndole a Hal que no sabe nada, que está todo desinformado y que no sabe nada de las drogas y que tiene que ayudar más a la gente. Y está constantemente en este momento, en este punto de prepotencia de que él lo sabe todo y nadie sabe nada. Y curiosamente, su compañero, su protegido, se ha sentido tan abandonado por su mentor que cae en las drogas. Entonces te demuestra que aunque sea el más hablador Oliver Queen, en realidad él está igual de indefenso y su desconocimiento y impotencia es total ante este increíble mal que son las drogas. Y también otro momento muy importante es cuando viene este enfrentamiento de Hal Jordan con su desinterés por todo lo que estaba pasando en la pelea de derechos civiles en los Estados Unidos, que él había peleado por diferentes razas extraterrestres, pero no se había concentrado en la pelea de la raza negra en la Tierra, y una de sus grandes aportaciones, apoyados por los Guardianes del Universo y también apoyados por Green Lantern, es nombrar a un segundo linterna verde de la Tierra, y cuando trata de buscar a este segundo linterna verde, le pide al anillo que elija a una minoría, y en este caso elige a John Stewart, que fue el primer linterna verde negro de todos los tiempos. Ya Hal había tenido la oportunidad de nombrar a un segundo, a un suplente, que en este caso fue Guy Gardner, igual un hombre blanco. Uh, han modificado su origen varias veces. Originalmente era un profesor de educación física, ya lo hicieron como que un ex policía, ex militar y todo eso. Pero originalmente era un hombre de acción igual, no tan inteligente como Hal, pero él es nombrado el reemplazo de Hal. Entonces, en una emergencia que por alguna razón u otra Hal necesite abandonar la Tierra, pero no la quiere dejar desprotegida, le entregaba un anillo a Guy Gardner y él se encargaba de proteger la Tierra. Desafortunadamente, en uno de estos casos de emergencia, Hal tiene que abandonar la Tierra, le deja la batería a Guy carga su anillo, hay un imperfecto dentro de la batería, hay una explosión y esto hace que Guy Gardner quede en coma. Ya que Guy Gardner está en coma, Hal Jordan no tiene un reemplazo y por eso es que le permiten nombrar otro reemplazo y él elige a John. John no le encanta la idea de ser un linterna verde, pero acepta el anillo con la idea de que en cualquier momento él podría tomar el lugar de linterna verde. Y curiosamente, en los años 80, Hal decide abandonar su puesto como linterna verde para poder perseguir una relación romántica mucho más estable con Carol Ferris, que todos ya sabemos que es su jefa, dueña de Ferris Aircraft, ya que su papá se retiró, y también tiene una identidad de villana, que es Star Sapphire. Curiosamente, durante este tiempo también adopta otra identidad de villana, Star Sapphire. Es una larguísima historia, les recomiendo que lean estos números, escritos por Len Wein, dibujados por Dave Gibbons, el legendario dibujante de Watchmen. No son grandes historias, pero son muy divertidas en el caso de que John Stewart toma el anillo, pero es un héroe sin experiencia. Entonces vemos como poco a poco tiene que aprender a ser un héroe, como aprender a utilizar el anillo, pide más entrenamiento, conoce a Kat Matui, una linterna verde
que es la linterna verde que toma el lugar de Sinestro. Cuando Sinestro es expulsado de los linternas verdes, ella también es roja. Se va a la Tierra, empieza a entrenar a Jon Stewart y terminan enamorándose. Larga historia, ella eventualmente fallecerá. Pero es nomás como que les doy un poquitito de eso porque vamos a seguirnos concentrando en Hal Jordan. Hal, como les menciono, se había retirado de ser un linterna verde, entonces el linterna verde que está en su puesto durante la crisis en Tierras Infinitas es Jon Stewart y él es el que toma lugar en varias de las batallas contra el Antimonitor, de todos los héroes de la Tierra, de las diferentes tierras contra el Antimonitor. Eventualmente deciden que necesitan más poder y un grupo de guardianes del universo deciden sacar a Guy Gardner de su coma y darle su anillo, y es aquí cuando Guy retoma su trabajo como linterna verde, y curiosamente es también bastante importante el regreso de Guy Gardner, no solo porque regresa a él y eventualmente se volverá uno de los héroes, de los personajes de linternas verdes más populares, además es la primera vez que le permiten a los dibujantes crear un uniforme de linterna verde que no es igual a todos los demás. Si vieron todas las imágenes pasadas, notarán que el uniforme de los linternas verdes, a pesar de ser de diferentes razas, de diferentes planetas, siempre era el mismo. Era como un uniforme de policía, que siempre es el mismo. Pero ahorita le permiten modificar los trajes a diferentes linternas verdes, entonces cada uno de ellos podrá tener un uniforme más cercano a su manera de pensar, a su manera de reaccionar, o sea, podrían ser más individuales, lo cual va a permitir que a través de los tiempos los diferentes artistas puedan darles trajes individuales a todos los diferentes Green Lanterns y de esa manera crear personajes un poquito más emblemáticos y más y mucho más diferentes unos de los otros, en vez de que todos sean igualitos. ¿Mm? Eventualmente le regresan el anillo a Hal Jordan, porque como todos ustedes saben, Hal es el mejor linterna verde de todos los tiempos, y necesitaban que Hal regresara para poder vencer al Antimonitor y a todos los villanos que se estaban enfrentando contra los linternas verdes y los guardianes del universo en ese momento. Y todo llega a su cúspide, se cierra la crisis en Tierras Infinitas, como todos ustedes saben, ganan los héroes, viene el número de aniversario de Green Lantern, que es el número 200, y deciden modificar muchas cosas del título de Green Lantern para que se venda un poquito más, y lo que deciden hacer es traer a varios miembros de los Green Lanterns a la Tierra. Entonces, en vez de solo tener un linterna verde o dos linternas verdes en la Tierra, tenían son 7 linternas verdes. Todos los que aparecen en esta portada y Guy Gardner. ¿Ok? En esta portada podemos ver en el centro, obviamente a Hal. A uno de sus lados tenemos a Jon Stewart, que es el linterna verde negro. Al lado de él está su esposa, que obviamente es Kat Matui. Al otro lado de Hal Jordan está un personaje llamado Salak, que él eventualmente se volverá un oficinista, no sé cómo podría decirlo, de los Green Lantern Corps. Es un hombre que es muy inteligente para la organización. Entonces él siempre trabajó dentro de los Linternas Verdes como alguien que organizaba los equipos, que organizaba a los miembros para que estén en ciertos sectores y vayan a ayudar a otros linternas verdes o que estén en ciertas misiones. Él es el que se encarga de la organización. Está una chica naranja con cabello rubio que se llama Aricia. Ella es uno de los miembros más jóvenes de los linternas verdes. Ella va a la Tierra porque desde que conoce a Hal Jordan en el cómic que ya les había mencionado, Tales of the Green Lantern Corps, ella le tiene un crush a Hal Jordan y está totalmente y completamente enamorada de él. Él solo coquetea con ella, más nunca piensa en nada serio, siendo que ella tiene 13 años y él es ya un hombre mayor que está entrando a sus 30. Está Chip, que es el linterna verde ardilla. Sí, efectivamente hay un linterna verde ardilla. Yo sé que algunos de ustedes se ríen, pero recuerden, ¿cuántos de ustedes no adoran a Rocket Raccoon? Y el que está gigantesco atrás de todos ellos se llama Kilowog.
Él es un científico en su planeta, pero también es muy poderoso físicamente y es uno de los entrenadores de los Green Lantern Corps. Curiosamente se lleva bastante bien con Guy Gardner, a pesar de que a nivel carácter son muy diferentes, pero a los dos les gusta golpearse, entonces pues se divierten mucho golpeándose uno contra el otro, y estos son los que forman a este equipo de los Green Lantern Corps, y Guy Gardner es el Linterna Verde que está con la Liga de la Justicia. Eventualmente, sí, utiliza Aricia los poderes de su anillo para obtener un cuerpo el doble de su edad. Ella tiene 13 años, como mencioné antes, y logra obtener un cuerpo de 26 años. Y con la excusa de que su planeta se tarda 2 años en darle la vuelta a su sol, en su mente, aunque ella tiene 13 años físicamente, su mente es de una mujer de 26 años terrestres. Y le dice a Hal, digo, tendré cuerpo de niña, pero tengo mente de adulta. A Hal no le parece para nada correcta esta justificación y aún así le dice que no quiere nada con ella. Ella, utilizando el poder de su anillo, logra modificar su cuerpo para ya tener el cuerpo de una mujer. Y en ese momento le vuelve a decir a Hal, quiero contigo. Hal es un hombre muy débil, como podemos ver, y efectivamente empieza una relación romántica con Aricia. Nadie ve muy bien esta relación, pero igual nadie dice nada. Y tristemente, a pesar de que hicieron todo lo posible porque el título de Green Lantern se vendiera, es cancelado y empieza a formar parte de un experimento que estaban haciendo en los años 80 en DC. Agarraron el título de Action Comics, que tampoco nos está vendiendo muy bien, y decidieron de que en vez de que fuese mensual, fuese semanal. Y que en vez de tener solo una historia, iba a tener una variedad de historias con diferentes héroes. Iban a ser 48 páginas y cada héroe o equipo iban a tener 8 páginas con quien trabajar, con la excepción de Superman, que solo iba a tener 2 páginas. Entonces, como podemos ver, este número inicial, habían 8 páginas de Green Lantern, 2 páginas de Batman, 8 de Wild Dog, 8 de Deadman, 8 de Blackhawk y su equipo, y 8 de los nuevos Secret Six. Curiosamente, de todo este menjurje que hicieron raro, las historias de Green Lantern no estaban tan malas, de hecho estaban bastante divertidas. El arte de las de Blackhawk eran muy, muy buenas. Wild Dog era un personaje bastante chafa, estilo Punisher, pero bueno, más o menos funcionó. Pero las historias que más me gustaban, que tenían el peorcito de arte, pero me encantaban las historias, eran las de los nuevos Secret Six. En realidad, eventualmente un día tendré que hablar de los equipos desconocidos de Marvel y DC, y obviamente tocaré a estos que en serio me encantaban bastante. Dato curioso. Hal Jordan ha tenido noviazgos complicados, como Carol Ferris, cuya identidad secreta era de su enemiga Star Sapphire, y Aricia, su compañera Green Lantern de 13 años. Y después le regresan su título, pero esta vez deciden que él va a compartir su título con los diferentes Green Lanterns de la Tierra. Entonces, los primeros 4, 6 números es una historia de Hal Jordan, los siguientes números es una historia de Guy Gardner, los siguientes números son una historia de John Stewart, y de esa manera estaban campechaneando con todos los héroes para que de esta manera la gente pudiera tener una mayor diversidad de personajes en vez de solo uno, como que todavía no creían que Hal podía sostener su propio título. Una de las cosas que modificaron acá es que decidieron que Hal ya debería de crecer un poquito más y por eso es que le pusieron blanco en las sienes. Más adelante Jeff Jones le daría una excelente explicación a esto, pero originalmente nomás era que el personaje ya había llegado a cierta edad donde su cabello ya se estaba tornando blanco. Más adelante, se los voy a adelantar, lo que va a proponer nuestro buen amigo Jeff Jones durante el título de Green Lantern Rebirth es que para que Parallax pudiera controlar y poseer total y completamente a Hal, tenía que buscar la manera de meterle miedo. Cuando Hal carga su anillo en la
batería gigante que se encuentra en Oa, este aspecto del miedo entra a su cuerpo. Pero es tan fuerte la fuerza de voluntad de Hal Jordan que no permite que el miedo lo venza. Entonces tuvo que buscar Parallax una manera más sutil de afectarlo. Para un hombre tan viril, un hombre tan fuerte, tan confiado en su energía y su vitalidad y su físico, una de las cosas que más le podía, que más le podía afectar era atacar su edad, porque en el momento que tu cabello empieza a tener canas, te sientes viejo, te sientes más endeble, te sientes más frágil, empiezas ya a pensar en el final de tus días, en la muerte, que ya debes de sentar cabeza, que ya debes de casarte, ya dejas de pensar como un hombre joven, lleno de energía, y empiezas a pensar ya como un viejo, ¿ok? Entonces, al ponerle las sienes blancas a Hal, le entra la duda y le entra el miedo de la mortalidad. Y en el momento que le entra miedo a Hal, es cuando Parallax poco a poco puede empezar a poseerlo hasta el punto que lo dejará loco. ¿Cómo logra crear esta locura? Muy fácilmente, como todos ustedes recordarán. Viene la muerte de Superman. Durante el regreso de Superman y su enfrentamiento contra Mongul y el Cyborg Superman, destruyen Coast City, mejor conocida como Ciudad Costera. El protector de Ciudad Costera es Green Lantern, y al ver su ciudad destruida, le entra este miedo de que por su vejez, por su falta de fuerza de voluntad, por su falta de valentía, permitió que estos dos grandes villanos destrozaran una ciudad que él quería tanto. Decide utilizar los poderes del anillo para regresar esta ciudad a la vida y no lo puede hacer. Entonces le entra esta mentalidad loca de que si él tiene suficiente poder, va a poder regresar a toda la gente que murió en Ciudad Costera y puede regresar la ciudad a la vida. Entonces lo que se va hacia Oa, se enfrenta contra todos sus amigos en los Green Lanterns, mata a gran parte de ellos, algunos no los mata, pero se da a entender que los mata, empieza a poseer sus anillos, pero aún así no tiene tanta fuerza y esta sed de poder empieza a tomar control de él, se acerca a la batería, carga todos los anillos en la batería, en ese momento los anillos explotan, la energía de la batería entra en él y él se transforma en un nuevo ser lleno de energía verde. Y decide que ya no es Hal Jordan, ya no es Green Lantern, ya es una criatura nueva y es Parallax. Y quiere utilizar este poder, este enorme poder, para regresar a la vida Ciudad Costera. Obviamente no lo pueden permitir los héroes de la Tierra, y aquí es cuando Hal Jordan se torna villano. La razón por la que esto sucedió es porque en los años 90 querían que hubiera un cambio de guardia y querían alejarse de los héroes antiguos y empezar con héroes modernos. Como todos ustedes recordarán, ya lo mencioné una vez, muere Superman y crean a 4 personajes que toman el lugar de Superman. Y estos 4 personajes se volvieron bastante populares, ya que cada uno de ellos representaban ciertas cosas que eran populares en los años 90. Jóvenes con poderes, que fue el caso de Superboy, personajes ultraviolentos, como era Punisher, Wolverine y el Erradicador, uno de los miembros de estos 4 Supermanes, personajes con armadura, que fue en el caso de Steel, personajes con partes biónicas, como fue el caso del Cyborg Superman, y decidieron que como fue tan popular con Superman, lo iban a hacer con Batman. A Batman le rompen la espalda, tenemos a Azrael tomando el manto de Batman, siendo mucho más violento que la versión de Bruce Wayne. Después matan a Green Arrow y su hijo Connor Hawk toma su lugar. Y lo que sucede aquí es que deciden volver a Hal un villano, bueno, para que de esa manera pudieran tener a un nuevo Linterna Verde, en este caso
el joven Kyle Rayner. Es uno de los peores personajes jamás creados, yo lo odio. El creador de este personaje es Ron Mars. Tuve la oportunidad de decirle cuánto odia a Kyle Rayner. Afortunadamente él tiene un excelente sentido del humor y nomás se rió. La razón por la que odio este personaje es que mucha gente decía que era muy original y un gran personaje, pero en realidad es simple y sencillamente Peter Parker con un anillo de linterna verde. Es un hombre que tiene que aprender que con gran poder viene una gran responsabilidad. Una persona cercana a él muere y por eso es que él toma el manto de linterna verde. Al inicio él está indeciso de qué hacer con el anillo hasta la muerte de su novia Alex, y en ese momento decide que sí tiene que ser un héroe. Constantemente se enfrenta a su desconocimiento, a su frustración, a su inexperiencia con el uso del anillo, y constantemente tiene que superarlo constantemente, hasta que logra volverse el héroe que siempre quiso ser. Uh, Modifica el traje, ya que el traje de Linterna Verde era considerado demasiado antiguo, demasiado retro. Le ponen un traje mucho más moderno, que curiosamente debo admitir, tanto el traje como la insignia están bastante lindos, pero obviamente no es el uniforme de un Linterna Verde y no es la insignia de un Linterna Verde. Hay que recordar que los linternas verdes al final del día son policías y los policías tienen un uniforme y tienen una insignia específica. Tampoco no me gustó de eso. Una de las cosas que a mucha gente le gustó del personaje es que como era diseñador gráfico, cada vez que él creaba una construcción con la energía verde, tenía una forma muy bonita. Pero hay que recordar que crear cosas bonitas con el anillo no te hace un mejor linterna verde. Te hace una linterna verde con más imaginación, más no te hace mejor. Hal Jordan, utilizando construcciones muy simples, siendo que él es un piloto aviador y no un diseñador gráfico, pudo lograr brillar entre 3.600 linternas verdes. En el caso de Kyle Rayner, tuvieron que matar o quitarle los poderes a todos los linternas verdes de todo el universo para que él brillara. Yo siento que si tú eres el mejor de un grupo de 3.600 y todos tienen los mismos poderes y aún así tú eres el mejor, eso te hace único y te hace especial. Pero si tú eres el único en todo el universo que tiene ese poder, en realidad no estás brillando con, ¿cómo se llama? Por tus logros, nomás estás brillando porque eres el único. Y lo padre de Hal es que él podía brillar porque era el único, era el mejor, era el más valiente. Entonces, yo sé que a muchos les gusta a Kyle, y Kyle tuvo su época, porque la gente tenía una sed de algo nuevo. Pero como todos hemos notado, eventualmente el personaje ya pasó al olvido. Hay otros personajes que se han vuelto mucho más populares que Kyle. De hecho, ahorita hay dos linternas verdes en la Tierra que tienen su propio título y Kyle no tiene su título. Se me olvida, es Jessica Cruz y se me olvida el nombre del otro chico que es, ¿cómo se llama? Musulmán, porque en realidad no me gusta el personaje, pero bueno, a donde voy es que sí, Kyle Rayner tuvo su momento, pero poco a poco se ha pasado al olvido y ya a solo las personas que crecieron en los años 90 le sigue siendo un personaje importante. Desafortunadamente, la destrucción de Hal Jordan como personaje no se limitó solo al título de Green Lantern, también lo extendieron al título de Zero Hour. Después de la crisis en Tierras Infinitas, se lograron bastante cosas muy, muy, muy buenas en el universo DC. Era un universo que desafortunadamente era algo confuso para nuevos lectores. Y lograron buscar una manera, después de la crisis en Tierras Infinitas, para que ya lo que ocurría en varios planetas, en varias dimensiones, en el multiverso, ya solo ocurriera en una Tierra, y eso hizo que muchas personas pudieran atreverse a leer los cómics de DC sin la necesidad de confundirse. Desafortunadamente no todos los editores y no todos los escritores estaban como que en el mismo tono, entonces sí existieron algunos problemas después de la crisis de Tierras Infinitas. Uno de ellos fue que la Mujer Maravilla no pudo ser parte de la Liga de la Justicia desde sus inicios,
y también un buen de problemas a nivel continuidad con el personaje de Hawkman, el hombre halcón, y obviamente, por consecuencia, de Hawkgirl o Hawkwoman, la mujer halcón. Decidieron resolver todo esto con otro crossover llamado Zero Hour, una crisis en el tiempo, escrita y dibujada por Dan Jurgens. El cómic es bastante malo, el arte está bonito, pero es bastante malo. No me gusta el villano, no me gustan muchos de los acontecimientos, no resuelve absolutamente nada, pero fue algo popular en los años 90. No se los recomiendo, pero si lo quieren leer, léanlo. Y originalmente pensábamos que un personaje llamado Extant era el villano, pero resulta que era, digamos, un personaje llamado Monarch se transforma en Extant y él es el villano, pero al final de todo descubrimos que el verdadero villano de esta saga es Parallax. Cuando yo leí eso me enojé bastante, me sentí asqueado y fue uno de los primeros cómics que odié. El segundo cómic que odio al mismo nivel que este es Civil War, pero esa es una plática para otra ocasión. No me gustó para nada lo que resolvieron. Descubrimos que la única razón por la que Hal quiere reorganizar el tiempo y reescribir el tiempo es para que su error en Coast City después de la muerte de Superman no haya existido. Obviamente no lo logra. Lo logran detener y el personaje desaparece por un rato. Afortunadamente logran redimir un poco el personaje en este crossover muy malo llamado Final Night. Una criatura llamada el Comedor de Soles llega al sistema solar, absorbe la energía del sol y el sol se apaga y eso hace que sea una noche eterna en la Tierra y que obviamente estemos a punto de morir del frío que está causando el no tener un sol. Parallax, Hal Jordan, da su vida para reiniciar el sol, pero desafortunadamente muere. No me gustó, pero dije, bueno, al menos muere de forma heroica. Afortunadamente Jeff Jones amaba al personaje tanto como yo y decide que hay una manera de revivir al personaje y la manera que lo va a hacer es uniéndolo con otro personaje llamado el Espectro en esta miniserie llamada Day of Judgment. No es muy buena, pero nomás me gustó la idea de que el personaje regresara. ¿Quién es el Espectro? Bueno, aquí está ya la unión de Hal Jordan y este ser llamado el Espectro. ¿Quién es el Espectro? Bueno, es uno de los personajes más antiguos del universo DC, creado en los años 40. El personaje es un fantasma todopoderoso que se une con un espíritu humano para estar en la Tierra y juzgar a los malhechores. Los poderes, su misión, siempre estuvieron indefinidos por muchos años, hasta que John Ostrander, uno de los más grandes escritores de todos los tiempos, el creador de Grimjack que mencioné en el programa pasado, que los hermanos Russo próximamente le harán su película, John Ostrander toma el personaje y se le ocurren unas ideas brillantes y llega a la conclusión de que el espectro es la ira de Dios. El problema es que es un ser todopoderoso, que su misión es juzgar a la humanidad constantemente, pero carece de piedad. Lo que decide hacer Dios es unir a su ira con un espíritu humano para que tenga merced, para que tenga piedad, y de esa manera las cosas no sean tan difíciles y el personaje no sea tan agresivo y tan, ¿cómo puedo decir esto? Tan brutal a la hora de hacer justicia. El espíritu humano con el que lo une es con un detective llamado Jim Corrigan. Jim Corrigan es asesinado cuando está en las puertas del cielo. Él pide regresar a la tierra, le otorgan este deseo, pero tiene que estar unido con el espectro y por muchos años Jim Corrigan es el lado humano del espectro. Hubieron varios intentos de darle un título seguido al espectro. Tuvo varios fallos. El título que duró más tiempo fue el que escribe John Ostrander, se los recomiendo bastante, que fue a finales de los 80 o principios creo que fue principios de los 90 y por mucho tiempo. No, desde los 80, finales de los 80 empieza el título.
Y termina ahí por el 97, 98. Excelente título, se los recomiendo bastante. Y lo que deciden hacer es unificar al espíritu de Hal con um, con, el, con el poder del espectro, ya que después de ya el cierre del cómic de Espectro, Jim Corrigan muere y el poder del espectro o este ser está descontrolado, ya que no tiene un alma humana con quien unirse. Hal decide unirse a él, de esa manera puede controlar al espectro. Sale el cómic del espectro, es malísimo, intenté leerlo por mi amor a Hal Jordan, pero fue tan malo que me rehusé, pero afortunadamente le dan permiso a Jeff Jones ya de regresar a Hal Jordan como Green Lantern en Green Lantern Rebirth. Logra extraer su cuerpo, o mejor dicho, logra extraer su espíritu del espectro, vuelve a entrar a su cuerpo, regresa a su humanidad, logra expulsar y exorcizar total y completamente a Parallax, adquiere otra vez su anillo de linterna verde, lo carga diciendo el juramento y junto con el resto de los linternas verdes de la Tierra se enfrenta a Parallax y lo logra vencer. Y como podemos notar, ya Hal Jordan no tiene las sienes blancas porque era solo cuando Parallax toma control de él es que sus sienes se tornan blancas, pero en el momento que logra expulsar a Parallax, él regresa a su juventud, recupera su vitalidad y su energía, su confianza en sí mismo, su valentía y su increíble fuerza de voluntad. Jeff Jones es encargado de hacer ya el título regular del personaje. Los primeros números están 2-3. Hay uno o dos buenos momentos en esos primeros números, como cuando hace equipo con Batman y, y, y él y Batman tienen una relación muy tempestuosa, pero bastante divertida. Hay por el número 9, es cuando en serio se pone más interesante el título, cuando ya Jeff Jones sabe qué hacer con el personaje y empieza el inicio de todas las aventuras que va a contar. Primero su enfrentamiento con el cyborg Superman, después el descubrimiento que hay un cuerpo de linternas amarillas, después los diferentes cuerpos de las diferentes corporaciones de color, y ya después todo concluye de manera increíble con la noche más oscura. Después viene una guerra de Green Lanterns donde los 4 Green Lanterns de la Tierra tienen que enfrentarse contra el resto de los linternas verdes y contra Krona, que ha regresado a la vida. Después hay un momento donde expulsan a Hal Jordan y Sinestro toma su lugar. Después se tienen que enfrentar contra el primer linterna de todos los tiempos. Todo es genial y desafortunadamente vienen los nuevos 52 y tiempo después, gracias a la enorme cantidad de trabajo que estaba recibiendo Jeff Jones por su increíble éxito en el título de Green Lantern, se tiene que retirar del título por un rato y su último arco es Wrath of the First Lantern o La ira del primer linterna. Es lo último bueno que que hacen con el personaje de Green Lantern. No es la mejor historia de Green Lantern, de hecho es una de las más chafillas, pero fueron como mínimo 7 años de excelentes cómics de Green Lantern escritos por Jeff Jones. Se los recomiendo muchísimo, lo pueden conseguir todo en un omnibus donde están todas las historias. Les recomiendo conseguir todas las historias, específicamente leer Secret Origin, The Sinestro Corps War y sin duda Blackest Night, que es una de las mejores historias que escribe Jeff Jones. Y por mucho tiempo el personaje no tenía nada interesante que decir con él, hasta que afortunadamente Grant Morrison, que es un escritor que me gusta mucho, pero en algunos casos sí es muy difícil la lectura de sus cómics. Su New X-Men me encantó, su Batman Rip lo detesté, su Animal Man fue genial, su Doom Patrol empieza muy bien y después se vuelve imposible de seguir. Pero si algo está haciendo genial es The Green Lantern, no Green Lantern a secas, The Green Lantern, el Linterna Verde. Y obviamente el protagonista de este título tiene que ser nada más y nada menos que mi gran amigo, este gran personaje llamado Hal Jordan. Lo adoro. Está excelente el título, se los recomiendo muchísimo. Tienen que estar muy versados en toda la historia de Green Lantern, en quiénes son sus enemigos, quiénes han sido los enemigos de la Liga de la Justicia, quiénes son los Controllers, quiénes son los Dark Stars, quién es Kanja Rho,
quién es Evil Star. Es difícil el título porque tienes que estar muy clavado en todo lo que es la historia de este personaje. Afortunadamente, como podrán ver, he leído muchos cómics de Green Lantern, sé mucho acerca de su historia, sé mucho acerca del universo cósmico de DC, entonces estoy en el número 4 y me está encantando. Hay como 9 o 10 números que ya se publicaron, quiero leerlos todos, pero tiene una de mis más grandes y más altas recomendaciones. En realidad, cómprenlo. Grant Morrison es un excelente escritor y se nota que hay una pasión y amor por los Green Lanterns. Y pues bueno, como podrán ver, hay un sinfín de linternas verdes. Yo podría hacerle un programa a cada uno de ellos y nunca terminaría. Como les digo, son al final de cuentas 7,200 linternas verdes en todos los sectores. Los importantes obviamente son como 11, pero bueno, me gustaría hacerle un programa ya involucrando a más miembros de los Green Lantern Corps, hablando un poquito de John Stewart, un poquito de Kat Matui, un poquito de Kilowog, y uno de mis favoritos después de Green Lantern obviamente sería Sodam Yat, Aricia, Ron Vidar, etcétera, etcétera. Pero bueno, ahorita lo único que les puedo decir es que ha sido un placer hacer este Comic Manía extra para todos ustedes. Espero que les haya gustado y esto es lo que seguiré haciendo. Si por alguna razón u otra no puedo terminar el tema del que se iba a tratar durante el programa de Comic Manía, les haré un extra para el beneficio de todos ustedes. Les recuerdo, por favor, visiten nuestra página de Facebook, que es Comic Manía MX, nuestro Twitter, igual, Comic Manía MX. Ya tenemos Instagram, que lo pueden encontrar simple y sencillamente como Comic Manía MX. Por favor, suscríbanse y compartan estos videos. Nuestro canal es Comic Manía MX. Muchísimas gracias por escuchar este programa. Nos vemos el próximo miércoles en esto que se llama Comic Manía.